Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre tenemos el cafecito listo y los rumores jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros amados actores turcos. Espero que es tu copyright en el listos para un chismecito de alto voltaje, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, un tema que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca y lo importante. Un tema que involucra a dos de nuestros actores favoritos, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Lo adivinaron, hoy vamos a desmenuzar ese comentario de Kerem Bürsin que ha impactado a todos y, lo que es aún interesante, vamos a analizar la reacción superíndice 3N, o bien, la posible reacción superíndice 3N, de Hande Erupar Rafael ante estas declaraciones. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de controversia, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrar las noticias frescas, los chismes calientes y los análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento turco y latinoamericano. Que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, du copyright genme un me gusta si listos para este chismecito. Empecemos. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vayamos al grano. Últimamente Kerem Bürsin ha estado dando mucho de copyright hablar. Desde su separación superíndice 3N de Hande Erupar Rafael, el actor ha mantenido un perfil público relativamente discreto, centrado en sus proyectos profesionales y evitando, en la medida de lo posible, hablar sobre su vida personal. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el pasado siempre vuelve a tocar la puerta y, en esta ocasión superíndice 3N, lo ha hecho en forma de una entrevista que ha generado una ola de reacciones y especulaciones. En esta entrevista, que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, Kerem Bürsin fue preguntado sobre su relación superíndice 3N con Hande Erupar Rafael. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, lo que siguió superíndice 3 a continuación superíndice 3N fue lo que realmente encendió superíndice 3 la chispa. El actor, visiblemente superíndice 3 modo, respondió superíndice 3 con una frase que ha sido interpretada de 1000 maneras diferentes: fue una etapa hermosa, pero a veces las cosas simplemente no funcionan. Ahora, dirán ustedes, ¿copyright tiene de malo esa frase? A primera vista, nada. Podrá ser una respuesta educada y diplomática para evitar entrar en detalles sobre una relación superíndice 3N pasada. Sin embargo, el problema radica en el CU superíndice 3 lo dijo. Según los presentes en la entrevista, Kerem Bürsin pronunció superíndice 3 estas palabras con un tono de voz particularmente serio y, lo que es aún importante, con una expresión superíndice 3N facial que muchos interpretaron como de decepción superíndice 3N o incluso de arrepentimiento. ¡Ay! El drama. Aquí es donde entra en juego la especulación superíndice 3N. ¿Copyright quiso decir realmente Kerem Bürsin con esa frase? ¿Se arrepiente de haber terminado su relación superíndice 3N con Hande Erupar Rafael? ¿Cree que podrían haber hecho las cosas de manera diferente? ¿O simplemente estaba intentando ser corto copyright y evitar un tema delicado? Las interrogantes nos consumen. Las teorías son infinitas y como buenos chismosos, vamos a analizarlas una por una, con lupa y sin filtro. Agarren sus tazas de café copyright. La primera teoría y la romántica es que Kerem Bürsin aún siente algo por Hande Erupar Rafael. Después copyright de todo, su relación superíndice 3N fue una de las queridas por los fans, quienes aún más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Almohadilla Anker Forever vive en nuestros corazones. Según esta teoría, la frase fue una etapa hermosa podrá interpretarse como un reconocimiento de los buenos momentos que vivieron juntos, esas miradas robadas, esos besos apasionados bajo el sol turco, mientras que la frase a veces las cosas simplemente no funcionan podrá ser una forma de admitir que cometieron errores y que tal vez podrían haber hecho para salvar su relación superíndice 3N. Un te echo de menos encubierto. Copyright intensidad. La segunda teoría, un poco realista, es que Kerem Bürsin simplemente estuvo intentando dejar atrás el pasado. Después copyright de una ruptura tan medio urtica, con paparazzi en cada esquina y titulares sensacionalistas, es comprensible que el actor quiera pasar página y centrarse en su futuro.
cerrar el capítulo y abrir uno nuevo. En este sentido, la frase fue una etapa hermosa, podría ser una forma de reconocer que su relación superíndice 3n con Anderu Parrafoel fue importante en su vida, un aprendizaje, una experiencia inolvidable, pero que ahora es tú. Listo para seguir adelante. A volar como un pajarito. La frase "a veces las cosas simplemente no funcionan" podría ser una forma de aceptar que no todas las relaciones están destinadas a durar y que a veces, lo mejor es tomar caminos separados. Un gracias next elegante. La tercera teoría y la mun es controversial, es que Kerem Bürsin insinuando que Anderu Parrafoel fue la culpable de la ruptura. Uy. Acu huele a drama del bueno. Esta teoría se basa en la interpretación superíndice 3n del tono de voz y la expresión superíndice 3n facial del actor durante la entrevista. Algunos creen que su mirada de decepción superíndice 3n revela que se sintió superíndice 3 herido o traicionado por Anderu Parrafoel. Como si le hubieran clavado un puñal en el corazón superíndice 3n. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta es solo una interpretación superíndice 3n y que podría estar lejos de la realidad. No nos dejemos llevar por las apariencias. Podría ser solo cansancio. O hambre. ¿Quién sabe? Pero el chismecito no termina acu, mis amores. Esto apenas comienza. Porque la pregunta del millón es, ¿qué piensa Anderu Parrafoel de todo esto? La reina del silencio. Independientemente de lo que realmente haya querido decir Kerem Bürsin, lo cierto es que sus palabras han generado una gran expectación superíndice 3n en torno a la posible reacción superíndice 3n de Anderu Parrafoel. La actriz, conocida por su discreción superíndice 3n y elegancia, aún no se ha pronunciado al respecto. Ni una palabra. Ni un me gusta sospechoso. Sin embargo, esto no ha impedido que los fans y los medios de comunicación superíndice 3n especulen sobre CEU superíndice 3 mo podría haber recibido estas declaraciones. La imaginación superíndice 3n vuela. Algunos creen que Anderu Parrafoel podría estar molesta por las palabras de Kerem Bürsin. Después copyright ese de todo, la actriz siempre ha sido muy reservada sobre su vida personal y es posible que no le guste que su expareja hable sobre su relación superíndice 3n en público. Privacidad ante todo. Además, si la tercera teoría es cierta, es decir, si Kerem Bürsin estuvo insinuando que ella fue la culpable de la ruptura, es comprensible que Anderu Parrafoel se sienta ofendida. A nadie le gusta que le echen la culpa. Ni siquiera a los famosos. Otros, por el contrario, creen que Anderu Parrafoel podría no darle importancia a las palabras de Kerem Bürsin. La actriz es una persona muy madura y profesional, y es posible que entienda que su expareja simplemente estuvo intentando responder a una pregunta difícil. Agua que no has de beber, du copyright jala correr. Además, Anderu Parrafoel estuvo actualmente muy enfocada en su carrera y en su relación superíndice 3n con su actual pareja, por lo que es posible que no tenga tiempo ni energía para preocuparse por lo que diga Kerem Bürsin. A otra cosa, mariposa. Pero la cosa se pone aún más interesante. Preparen el palito de amasar. ¿Se acuerdan de los rumores de que Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin terminaron su relación superíndice 3n por presiones de sus respectivas agencias? Ajú. El lado oscuro de la fama. Pues bien, algunos insiders aseguran que ambas agencias nunca estuvieron de acuerdo con la relación superíndice 3n porque consideraban que afectaba la imagen de solteros codiciados de sus representados. El amor vs el dinero. ¡Qué dilema! Según estas fuentes, las agencias habrían orquestado la ruptura, filtrando información superíndice 3n falsa a la prensa y creando situaciones de conflicto entre la pareja. Una telenovela digna de ser protagonizada por ellos mismos. Y nosotros, los espectadores. Si esta teoría es cierta, las palabras de Kerem Bürsin podrían interpretarse como una crítica velada a las agencias, insinuando que su relación superíndice 3n fue víctima de fuerzas externas. Un grito de auxilio en medio del huracán, en medio tico. Pero, ¿y si Anderu Parrafoel estuvo planeando su venganza? Música de suspenso. Algunos fans aseguran que la actriz podría estar preparando un contraataque medio tico, revelando los verdaderos motivos de la ruptura y desenmascarando a las agencias. Una bomba a punto de estallar. Otros, muy cautelosos, creen que Anderu Parrafoel simplemente optaron por el silencio,
dejando que el tiempo cure las heridas y que la verdad salga a la luz por sí sola. La paciencia es la madre de la ciencia. En cualquier caso, lo cierto es que la reacción superíndice 3n de Anderu párrafo L es una incu superíndice 3 nita. La actriz podrá optar por el silencio, ignorando por completo las palabras de su expareja. O podrá decidir responder, ya sea de forma directa o indirecta, a trabu copyright S de sus redes sociales o en alguna entrevista. Un mensaje encriptado en Instagram. Un story con indirectas. Lo que es seguro es que su reacción superíndice 3n, sea cual sea, será analizada al detalle por los fans y los medios de comunicación superíndice 3n. Cada palabra, cada gesto, cada mirada será diseccionada. Estamos en modo CSI. Pero Q copyright aruaste en el lugar de Anderu párrafo L. ¿Ignoraruas las palabras de tu expareja o te defenderuas? ¿Crees que Kerem Bürsin tenua derecho a hablar sobre su relación superíndice 3n en público o deberá haber mantenido silencio? Du copyright jame tus comentarios abajo porque quiero saber tu opinión superíndice 3n. El debate está abierto. Y hablando de opiniones, también copyright n quiero saber Q copyright piensa sobre la posible reconciliación superíndice 3n entre Anderu párrafo L y Kerem Bürsin. ¿Crees que aún hay esperanza para esta pareja? ¿O crees que es mejor que sigan caminos separados? Como ya les dije, los fans aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, pero ¿será posible? ¿El amor es eterno? ¿O no? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar algunos factores importantes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tanto Anderu párrafo L como Kerem Bürsin han seguido adelante con sus vidas. Anderu párrafo L estuvo felizmente en pareja y Kerem Bürsin estuvo enfocado en su carrera. Esto significa que al menos por ahora, ninguno de los dos parece estar buscando una reconciliación superíndice 3n. Pero el corazón superíndice 3n tiene razones que la razón superíndice 3n no entiende. En segundo lugar, tenemos que considerar las razones por las que terminaron su relación superíndice 3n. Aunque nunca se han revelado los detalles exactos de su ruptura, se rumorea que tuvieron diferencias irreconciliables. Si estas diferencias aún existen, será difícil para ellos volver a estar juntos. El karma es implacable. O tal vez no. Quizás han madurado y aprendido de sus errores. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta la presión superíndice 3n medio tica. La relación superíndice 3n entre Anderu párrafo L y Kerem Bürsin fue constantemente objeto de atención superíndice 3n por parte de los fans y los medios de comunicación superíndice 3n. Esta presión superíndice 3n podrá haber contribuido a su ruptura y podrá dificultar una posible reconciliación superíndice 3n. Vivir bajo el escrutinio público no es fácil. Pero quizás han aprendido a manejarlo mejor. Teniendo en cuenta todos estos factores, mi opinión superíndice 3n personal es que una reconciliación superíndice 3n entre Anderu párrafo L y Kerem Bürsin es poco probable. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hoy estamos aquí, mañana allá. Asu que, como dice el dicho, nunca digas nunca. El amor es impredecible. Como una telenovela turca. Lo que podemos afirmar con certeza es que la historia de Anderu párrafo L y Kerem Bürsin seguirá dando mucho de Q copyright hablar. Su relación superíndice 3n, su ruptura y sus posibles reencuentros seguirán siendo objeto de especulación superíndice 3n y análisis por parte de los fans y los medios de comunicación superíndice 3n. Y nosotros como buenos chismosos estaremos aquí para contárselo todo. Porque el chisme es nuestra pasión superíndice 3n. Y ustedes nuestra razón superíndice 3n de ser. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero hablar un poco sobre la importancia de no creer todo lo que vemos en las redes sociales. Como ya les dije, gran parte de la información superíndice 3n que circula sobre la relación superíndice 3n entre Anderu párrafo L y Kerem Bürsin es pura especulación superíndice 3n. Fake news. Rumores infundados. Es importante recordar que no sabemos lo que realmente está pasando entre ellos y que es fácil dejarse llevar por los rumores y las interpretaciones erru superíndice 3 nies. No se crean todo lo que ven. Investiguen, contrasten, duden. Por eso les invito a ser críticos con la información superíndice 3n que consumen y a no juzgar a las personas sin conocer los hechos.
Recuerden que detrás de cada famoso hay una persona real con sentimientos y emociones. Y que al igual que nosotros merecen respeto y comprensión superíndice 3N. Empatía, por favor. Y hablando de respeto, quiero agradecerles a todos ustedes por ser tan respetuosos y comprensivos con mis vídeos. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo y me siento muy afortunada de contar con su apoyo. Sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones me animan a seguir creando contenido para ustedes. Son mi inspiración. Así que muchas gracias por estar ahí. Espero que hayan disfrutado de este chismecito y que se hayan entretenido con mis análisis y especulaciones. Recuerden que esto es solo mi opinión superíndice 3N personal y que ustedes son libres de tener la suya. La diversidad de opiniones es lo que nos hace ricos. Y para rematar este festín de chismes, les tengo una última teoría, la más loca de todas. Y si han de eru párrafo el y queren bursin estu, n fingiendo su enemistad para promocionar un nuevo proyecto juntos? Chan, chan, chan. Imaginen que ambos actores han decidido volver a trabajar juntos en una nueva serie o película, y que han